Esto es Desafíos de la Actualidad, primer y único programa comunitario judío en radios nacionales. 3:16, seguimos en Desafíos de la Actualidad. Y ahora sí, nuestro primer invitado, el licenciado, como había dicho al principio del programa, Luciano Mondino. Él estudió y escribió sobre ciencias políticas internacional, terrorismo y crimen organizado, seguridad, geopolítica y estrategia. Vamos a preguntarle a él, que es argentino, pero está viviendo en España, cuánto hace que está en España y por qué esto de estudiar ciencias políticas internacionales, terrorismo y crimen organizado. Bienvenidos a Desafío de la Actualidad. Mi nombre es Josi Mansell. Gracias por atendernos, Luciano Mondino. Hola, buenas tardes, Josi. Buenas tardes para vos también y la audiencia. Gracias por la invitación. Al contrario, muy amable a usted, porque muy gentilmente nos pusimos en contacto y accedió a esta entrevista. En principio se está hablando de una ola, pero no de las olas de mar, sino de una ola que es una celda de Hezbollah. ¿Puede contarnos cómo usted pudo encontrar esto? ¿Fueron por intermedio de investigaciones? ¿Cómo consiguió que existía esto que se llama ola y díganos la sigla? Bien, la ola justamente es eso, es una agrupación que está en Jujuy, que sus siglas se denominan Organización para la Liberación Argentina, por eso la ola, y que es una agrupación verdaderamente marginal a lo que hace la política nacional argentina, pero que en los últimos días, cuando se estaban barajando todavía las candidaturas a presidente de la nación, hicieron un sugestivo apoyo a el que era entonces candidato, que finalmente declinó en su candidatura, que fue Daniel Scioli, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa con estos grupos? Argentina, al igual que otros países, y de hecho antes que los Estados Unidos, en septiembre del 2001, ha sido atentado en 2 ocasiones por el terrorismo islámico, es decir, en 1992 y en 1994. Ambos años, Argentina conoció en primera persona su población, su pueblo, nuestro pueblo, el argentino, sufrió en carne propia lo que significa ser atentado por el terrorismo islámico. Cuando un país sufre un ataque de estas consideraciones, hay distintos tipos de grados de víctimas que impactan a la hora de hacer, como si pudiéramos decir, una especie de recuento de daños. ¿Y por qué aclaro esto? Muchas veces sucede que en los atentados terroristas son las víctimas fatales, es decir, los que mueren, quienes más atención reciben, muchas veces por la opinión pública y también por los medios de comunicación. Pero hay otro tipo de víctima, que es una víctima que últimamente se refuerza mucho en el estudio del terrorismo, que es la víctima sobreviviente. Es decir, son aquellas personas que sobreviven al atentado y tienen que volver a armar su vida a partir del ataque de ese mismo día o a las horas siguientes, y que en el caso del atentado a la AMIA en 1994 y en 1992, el atentado a la Embajada de Israel, estamos hablando de argentinos que llevan más de 30 años esperando una justicia que no llega. Y no solo una justicia que no llega, que no logra redimir en el tiempo una especie de solución, hasta para una solución personal en la vida de las personas y de memoria y de verdad y de justicia, sino también que es una justicia en la Argentina en la cual muchas veces ha estorbado y no ha querido, muchas veces también en complicidad con la política y con el olvido de la sociedad, llegar a la verdadera causa de lo que han sido los atentados que mencionábamos al principio. Los argentinos, las víctimas sobrevivientes de ambos atentados, están todavía esperando un proceso que es muy cruel, que está muy ligado al olvido. Siempre el olvido es el mejor aliado de la impunidad, y en el caso de la Argentina, que desde ese entonces ha sumado distintos capítulos de impunidad, de manipulación política, mediática y también judicial. ¿Por qué mencionaba esto? Además, porque esta agrupación que se encuentra en Jujuy, que había dado apoyo a uno de los candidatos del Frente de Todos, es una agrupación, si bien marginal, sumamente peligrosa, porque ha declarado su apoyo a Hezbollah, la agrupación que es una agrupación chiita libanesa, responsable de la pata operativa, es decir, de haber realizado los atentados contra
la AMIA, y contra la Embajada de Israel, un brazo armado del Líbano de Hezbollah, especialmente en el año 1992, y que todavía se encuentran activos recibiendo dinero del Estado Nacional, ya que tienen un concejal en la capital de Jujuy que recibe, como todo concejal, es parte de la estructura del Estado y por supuesto del gasto público. Ajá. Es decir, hoy el Estado Nacional financia a una organización con representación parlamentaria y que hace un apoyo de el terrorismo islámico, especialmente de Hezbollah, este terrorismo que es sumamente cruel y que se encuentra activo en el sur del Líbano. O sea que usted cree, licenciado, que la causa palestina se ha vuelto rentable. A ver, la causa palestina siempre ha sido rentable, especialmente desde la década del 60, cuando la Organización para la Liberación Palestina se crea y empieza a construir flujos en los cuales contacta y conecta con distintos organismos internacionales especialmente, y que hacen una especie de vidriera, una especie de fascinación de lo que es la causa, y que se vuelve cada vez más rentable para aquellos que consiguen encontrar recursos y muchas veces también beneficios particulares por sobre un pueblo, en este caso el palestino, que también sufre las presiones de Hamas, por ejemplo, que es la agrupación terrorista que gobierna la Franja de Gaza desde el año 2006. Muchas veces leemos que Israel es quien es responsable de lo que sucede en la Franja de Gaza, pero la realidad no es esa. La realidad es que Israel se ha desanexado de la Franja de Gaza ya hace mucho tiempo, en el año 2005, y que todo lo que sucede allí adentro es parte de un laboratorio de un Estado Islámico dirigido por Hamas, dirigido también por su lucha con la Yihad Islámica Palestina, que es otra agrupación, y que muchas veces pasa desapercibido cuando hay una escalada entre las fuerzas de defensa de Israel y estos grupos terroristas, muchas veces influenciados también por estos organismos. Hay un caso que siempre creo que es el más representativo, que es el de la UNRWA, que es la Agencia para Refugiados, que se encuentra dentro de la Organización de Naciones Unidas. Para quien no sepa, los palestinos tienen una exclusividad que no tiene ningún otro refugiado en el mundo. Y conflictos internacionales con refugiados hay, y los hay demasiados. De hecho, todos, ahora el que más podemos conocer es el de Ucrania. Desde la invasión rusa en febrero del 2022, estamos hablando de más de 4,5 millones de refugiados ucranianos que han dejado sus hogares en Ucrania y se han ido para distintas partes de Europa especialmente, pero también otros países fuera del continente. También están los refugiados sirios, los refugiados venezolanos, pero ningún refugiado en el mundo tiene una agencia particular con recursos propios y con sus propios funcionarios, como es el caso de los palestinos. Ahora, si viéramos cuántos refugiados palestinos han sido reubicados por la Organización de Naciones Unidas, 0. Es decir, la Organización de Naciones Unidas es hoy más un problema que perpetúa el conflicto y no un organismo que debería estar velando por la imparcialidad y por la seguridad mundial para resolver el mismo. Claro, por la seguridad mundial. Más Exactamente. Le hago una pregunta, discúlpeme, le hago una pregunta, licenciado, porque el tiempo apremia y tengo miles de cosas y usted es un libro abierto, ¿no? ¿Usted cree que con esto, con sus investigaciones, su conocimiento y todo lo que se está hablando y se está tratando y usted está escribiendo, puede haber otro atentado en Argentina? A ver, por supuesto que Argentina no tiene los niveles de seguridad como para afrontar, ni para prevenir, ni para luego intentar subsanar en consecuencias de lo que sería un atentado. Argentina, con el florecimiento de estos grupos, está cada día más cerca de recibir un atentado contra un objetivo que puede ser un interés nacional propio de cualquier tipo de estructura, o también objetivos que pueden ser inciertos. El terrorismo, es decir, no hay país que esté libre de ser atacado por el terrorismo, más cuando hay amenazas transnacionales, como el caso de Hezbollah, que opera en América Latina en la triple frontera y que también se financia el narcotráfico. Entonces, por supuesto, Argentina es un país muy vulnerable tanto al terrorismo transnacional como al crimen organizado transnacional que opera en la triple frontera y que requiere que la sociedad argentina entienda de estas amenazas para poder prevenirlas en un futuro. ¿Es vulnerable? Pero sí, si me lo preguntás, yo te digo que sí. La Argentina está cada día más cerca de un atentado. Perfecto. ¿Es vulnerable la Argentina por ineficiencia,
porque le conviene a al gobierno o porque realmente no es incapaz de manejar esto? Yo creo que es un poco de todo, es lo que decíamos hoy. Es verdad que no hay país que incluso, a ver, tenemos el gran ejemplo de los Estados Unidos, que Estados Unidos es uno de los países que en los años ha marcado una gran cantidad de recursos y estructuras en prevenir tanto la radicalización islámica en este caso como la prevención del terrorismo, y sin embargo ha sido tentado en el año 2001. Lo mismo ocurre en Israel. Israel tiene uno de los mejores, si no el mejor sistema de prevención del terrorismo, y sin embargo muchas veces estas células se infiltran y atacan. Es decir, no hay país que esté exento de esto. Ahora, lo que sucede en Argentina es que hoy uno de los candidatos a vicepresidente con más posibilidades de llegar al gobierno ha sido uno de los que le ha dado instrucción a los pilotos de la aeronave venezolana iraní retenida en junio del año pasado, y que era quien llevaba a cargo la inteligencia del país en ese momento, cuando aterrizó una tripulación de Hezbollah, justamente. Claro. Es decir, sucediendo estas cosas, Argentina es verdaderamente una caja de Pandora. Es una incertidumbre tan grande que lo que sí se puede augurar es un futuro preocupante, que siempre es lo que está emparejado con la incertidumbre. Licenciado, ¿por qué Israel no ha alcanzado nunca un acuerdo de paz con Palestina y específicamente con Hamás? A ver, principalmente porque Hamás es una agrupación terrorista en la cual su fundación y su esencia pasa por la destrucción del Estado de Israel. Entonces esa es la primera gran diferencia que hay en lo que es el liderazgo palestino. Luego, responder a la primera pregunta, por supuesto que llevaría para mucho tiempo, pero sí me parece importante destacar que los palestinos durante los últimos años, durante las últimas décadas, han rechazado, incluso desde 1948, han rechazado a priori un conteo de 12 propuestas de pacificación que han venido tanto por el lado israelí como de la comunidad internacional. Es decir, la falta de propuestas que los árabes han tenido sobre este tema, exceptuando una en el año 2000 que ha sido promovida por la Liga Árabe, ha sido verdaderamente escandalosa, siendo Israel muchas veces el único que ha promovido la paz y que lo sigue promoviendo incluso hoy con sus vecinos árabes. No así con los palestinos, que los palestinos hoy están enfrascados en una sociedad plenamente radicalizada, muy violenta y plenamente contestataria y de rechazo a cualquier motivación de pacificación por el lado de Israel. Bien, licenciado, lo hemos querido convocar, espero que no sea la última vez, que va a haber muchas más, porque esto es continuo y cada vez se va avanzando con más ligerez todos estos temas, así que me gustaría poder convocarlo nuevamente más adelante para seguir hablando, porque realmente es muy interesante todo lo que está haciendo y todas esas investigaciones. En principio, agradecerle por haber compartido en Desafío de la Actualidad este espacio, y bueno, esperemos que la próxima vez haya un poco más de esclarecimiento y que no haya tanta esté revolucionado el Medio Oriente como lo está actualmente. Gracias, buena semana. Gracias, José, también buena semana. Hasta luego.